Hola, hola, buenas tardes, días, ¿cómo están, chavos? Después de feliz año, empezando esta última clase que se nos olvidó, vamos a darle con todo. Entonces vamos con la última clase de contabilidad básica. Entonces vamos a darle, vamos a desempolvarnos, vamos a ver algo muy sencillo, demasiado sencillo. Entonces vamos a darle. Contabilidad básica, clase número 8. Entonces vamos a darle. ¡Pam! Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser teoría de la amortización económica. Vamos a ver los temas de análisis de la depreciación, el significación económica y financiera de la amortización y los elementos básicos de un plan de amortización. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, empezamos. Primero, antes de ver esto que está en la pantalla, vamos a ver qué es. Ya lo vimos en matemáticas aplicadas, lo que es amortización, cómo se resuelve por problemas prácticos, por medio de tablas, más en su examen viene, pero vamos a verlo en estructura económica y en estructura de contabilidad. Entonces, en economía se denomina amortización a la depreciación o disminución de valor de un activo pasivo. Pónganlo atención, ¿eh? En economía se denomina amortización a la depreciación o disminución de valor de un activo o pasivo. En términos empresariales, este término puede tener diversas acepciones, según a qué objeto se ciña o de qué modalidad. En todos los casos se relaciona el valor de un bien o pasivo con el tiempo o vida útil del mismo, ¿ok? Ya que con lo que podemos intuir, todos los bienes van perdiendo valor con el paso del tiempo. Por tanto, es una de las formas de cuantificar la pérdida del valor. Los elementos de una amortización son como los que están en la pantalla, son esos cuatro. La primera es vida útil. ¿Qué es vida útil? Vida útil es el número de años que se va a considerar. ¿Okay? El valor residual es el valor del bien al final de su vida útil. ¿A cuál que ya lo vimos? Eso, como su valor de salvamento. Su base de amortización es la diferencia entre el valor de adquisición y el valor residual. Y el tipo será el criterio empleado a la hora de establecerla, ¿no? O sea, el cuota, el desgaste, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? En ese sentido, para que un activo, la amortización contable será la disminución o pérdida del valor a lo largo del tiempo. Mientras que para un pasivo se refiere a la disminución del crédito de la deuda. Aguas, tengan lo voy a repetir otra vez. Para un activo, la amortización contable será la disminución o pérdida del valor a lo largo del tiempo, mientras que para un pasivo se refiere a la disminución del crédito de la deuda. ¿Ok? Entonces, en los pasivos, la amortización financiera se refiere a la capacidad de reintegro de un préstamo. ¿Ok? Entonces, otra vez, en los pasivos, la amortización financiera, es diferente a la contable. Se refiere a la capacidad de reintegro de un préstamo relativo al capital del mismo, no incluyendo los intereses. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar un crédito inicial de, vamos a poner 1,000 pesos. 1,000 pesos. ¿Qué les parece? Voy a escribirlo. 1,000 pesos. Voy a ponerlo aquí. 1,000 pesos. 1,000 pesos. Ahí está. Otra vez repetí muchos 1,000 pesos. Ahí está. Con un interés del 5%. Con un interés del 5%. Pagando mensualmente. Y en el año 5 y mes 6 llevamos pagado 150 pesos. ¿Cómo lo hacemos? En el año 5, si sacamos el 5% de 1,000 pesos, ¿cuánto me da? Acuérdense que es 1,000 por 0.05, que son 50 pesos, pero son 5 años. 50 pesos por 5 me da los 200, ¿cómo se llaman? 250 pesos que tenemos que pagar de más. Entonces vean esto, para que lo entiendan, en el año 5 y mes 6, ahí se parece así, más mes 6, ya hemos pagado 150 pesos. Es algo muy sencillo, se me acaba de ocurrir. Muy sencillo. Y 180 pesos de interés.
este 180 pesos de interés. ¿Ok? Acuérdense que los 150 es de capital, 180 de interés. La amortización en este caso sería los 150 pesos y el capital pendiente son los 850 pesos. Así de simple. Así de simple. Como va reduciéndose con el tiempo, claro que tenemos que estar pagando intereses, pero al principio acuérdense que pagábamos muchos intereses y como vaya pasando el tiempo, pagamos menos intereses y pagamos más a capital. ¿Ok? Otro ejemplo. Imaginemos que hay un automóvil nuevo. Vamos a ponerle números cerrados. 20,000 pesos. 20,000 pesos, sí, está bien, 20,000 pesos. No un auto, mejor una máquina, ¿no? 20,000 pesos. ¿Ok? 20,000 pesos. Ahí está. Con una amortización del 20% anual. 20% anual. ¿Ok? Vayan conmigo, por favor. Es decir, 4,000 pesos por año. O sea, pago de interés, 4,000 pesos anual. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Creo que no. Por tanto, la vida útil son 5 años. ¿Ok? 5 años. 5 años. Entonces, lo vamos a hacer a estilo contable. Acuérdense que ustedes ya saben hacer tablas, ya está haciendo un examen. Ya vimos mucho de esto. O sea que lo podemos hacer sobre todo por matemáticas aplicadas, se me hace más fácil por formulazo. Aquí lo vamos a hacer por medio de cuánto vamos a pagar. Entonces, la base, ¿cuál sería? La base sería por cada año sobre 0.2. ¿Por qué? Porque estoy sacando, esta va a ser mi base por año. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, yo voy a multiplicar los 20,000 por 1 por 0.02. ¿Ok? Entonces, vean. En el año 3 de 12,000 pesos, el año 3 son 12,000 pesos de interés, ¿verdad? Puro interés. Porque es fijo, 4,000, 4,000, 4,000. En el año 3 vamos a poner. ¿Pero por qué? Porque le vamos restando el valor. Los 20,000 pesos por los 4,000. Le vamos restando. Es que esto me gusta mejor verlo en clase fija, cuando estemos así, para que me entienda mucho mejor. Entonces, ¿por qué iremos restando el valor inicial? O sea, los 20,000 pesos vamos a restando 4,000 pesos de su amortización. O sea, como vaya pasando el tiempo, vamos a pagar menos de intereses y más a capital. Entonces, la amortización puede ser constante o con otro criterio, por ejemplo, por el kilometraje, el desgaste de la máquina, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay diferentes tipos de amortizaciones. Eso ya lo vimos. Ya esto es nada más en general lo que es la contabilidad, cómo se ve. ¿Ok? Entonces, la amortización acumulada se refiere a la cantidad de recursos que llevamos amortizados desde el origen, como lo vimos en matemáticas aplicadas. O sea, cómo se va juntando y cómo se va amortizando con respecto al tiempo. Eso es lo que tiene que decir respecto a esto. Entonces, para hacer esto en cuestión contable, eso lo vamos a ver hasta contabilidad 2. ¿Ok? Muy bien. En otras palabras, ahora sí vamos a poner una definición de qué es amortización. Esto fue algo así extraño, pero me gusta más que lo vean de esta forma. La definición correcta de amortización, oiga, es aquella que tiene como propósito reintegrar los fondos que han sido invertidos en la empresa por los accionistas o por los acreedores a largo plazo. ¿Entendieron? Esa es la verdadera definición de amortización. Entonces significa reembolsar gradualmente por anualidades o por una serie de pagos predeterminados el capital de una deuda, tales y esos pagos pueden ser iguales o diferentes, en intervalos iguales. Aunque la igualdad de pagos y la periodicidad es lo de más corriente, se pueden realizar operaciones por algunas variantes. En esto necesitamos saber un principio básico de las amortizaciones.
el interés se debe cancelar al final de cada periodo, calculando sobresaldo del capital adeudado. Para eso necesitamos ver unos sistemas de amortización. Para ver esos sistemas de amortización, son esos tipos de sistemas. Entonces, existen varios sistemas. Vamos a ver cómo se va reduciendo. Si ven la tabla que está aquí en general, hay varios tipos de sistemas. Vamos a ver uno por uno. Entonces, está el sistema de amortización gradual o progresiva, que es esta que la que están viendo, que realmente consiste en un conjunto de cotas de igual valor, como las que hicimos en matemáticas aplicadas, con intereses sobre el saldo y canceladas en intervalos iguales. Cada cota está compuesta por dos fracciones. La primera, una porción que va abonándose al capital para que vaya disminuyéndose el saldo de la obligación hasta que definitiva se amortice el préstamo. ¿Ok? O sea, la C es el capital, que si dan cuenta al principio pagamos muchos intereses y pagamos poco a capital, pero como va pasando el tiempo, cada vez pagamos menos intereses y más a capital. ¿Sí entendieron, no? Eso ya lo vimos. ¿Ok? Y la otra porción son los intereses, así de simple. Así de simple. Este sistema de amortización es el más generalizado y es el de mayor uso en el campo financiero. Así de simple. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Okay. Vamos a ver otros dos. El que sigue se le llama sistema de amortización constante, el que está arriba. A diferencia del sistema anterior, se mantiene un valor igual para la amortización del capital. O sea, el capital siempre va a ser el mismo y pagamos muchos intereses. O sea, está como al revés. El capital siempre va a ser lo mismo, lo mismo, lo mismo. Está constante. Y los intereses se van amortizando. O sea, al revés. Se mantiene un valor igual para la amortización del capital en cada periodo. Esto ocasiona que la cuota del pago periódico es variable en forma decreciente, puesto que los intereses sobre el saldo son decrecientes. El siguiente sistema se le conoce como ¿cómo se llama? Sistema de amortización por cotas incrementadas. Cotas incrementadas. O sea, este sistema se hace como cuando no tienes mucho dinero y dices, ¿sabes qué? Amortiza un préstamo, ¿no? Entonces lo que van a hacer es de que al principio van a pagar menos, menos, menos y al final van a pagar más. Comúnmente sistema pues, es medio feo porque como que la deuda crece, crece, crece más, ¿no? Entonces este sistema como que no es muy viable, pero se utiliza también. Entonces consiste en incrementar periódicamente la cuota de pago, así se tienen préstamos amortizables con cotas crecientes de variación uniforme. O sea, aquí va a crecer que el interés es más o menos fijo, pero cada vez al final voy a pagar como que el capital. Al final todo el capital, estoy pagando más intereses, ¿ok? O con un gradiente aritmético. Y el sistema de amortización cuyas cotas de pago crecen geométricamente con estos sistemas de amortización que tienen su base son en cotas incrementadas, que se trata de conciliar el incremento de las cotas con el mejoramiento económico del deudor. Así de simples. ¿Ok? ¿Lo ven? Vamos con otros dos. El que sigue se le llama el sistema de amortización decreciente, o sea, lo contrario. O sea, al principio pago como que es fijo el interés y el capital al principio pago así, uy, que todo se vaya a capital, ¿no? Supongamos, piden prestado 10,000 pesos y dicen, los van a pagar a, como dice ahí, a 7 plazos, 7 meses, 7 años, etcétera. 10,000 pesos, vamos a poner 100,000 pesos. Entonces al principio ponen esa constante que de capital vas a dar, no sé, 100,000 pesos, vas a dar, al principio vas a dar 50,000 pesos el primer pago, ¿no? Pero todo ese pago se va más a capital que interés. El interés es fijo, pero es lo mismo a final de cuentas. Entonces, el sistema de amortización decreciente, vean qué es. Son modelos matemáticos similares a los anteriores, solo que en este el sistema del factor de variación es negativo, convirtiendo así los incrementos en decrementos. Con esta modalidad, el deudor paga cuotas mayores en los primeros periodos.
Este sistema es favorable cuando la situación económica es de desvalorización monetaria sostenida y se prevé un aumento futuro en las cuotas por ajuste monetario. O sea, este es beneficioso dependiendo a la tasa de si hay una inflación, si hay un problema futuro, entonces primero como que paga la deuda. Entonces, este tipo de amortización es muy bueno para cuando tienen una deuda. ¿Ok? Entonces, cuando hay una desvalorización monetaria, se prevé un aumento de futuros en las cuotas por ajuste monetario. Así de simple. ¿Ok? El último que vamos a ver va a ser el sistema de amortización con cuotas extraordinarias. En este consiste en que cada cierto número de cuotas incluye pagos extraordinarios. Tales pagos modifican las condiciones de la amortización y hacen variar el valor de las cuotas. ¿Ok? Y el plazo de la deuda. En ese sistema de amortización se puede presentar el caso de las cuotas extras o especiales, cuando se produzcan cada cierto número de periodos. Entonces, entre dos pagos especiales, las cuotas permanezcan constantes. ¿Ok? A estas cuotas especiales se le denomina cuotas interperiodos, que dan origen a amortizaciones incrementadas con cuotas interperiodos constantes. O sea, hay dos pagos que pagas bastante y se va a capital, pero son variantes, son diferentes. Son diferentes intereses, diferentes cuotas. ¿Ok? Entonces, cada plazo das diferentes pagos, para diferentes pagos de renta. Eso es cuando, dependiendo que tengas un negocio, no sé, de esferas. Entonces, esos pagos, tú dices, en diciembre yo te voy a pagar mucho más porque es cuando tengo más ventas. Entonces, puede ser este sistema de amortización que puede ayudar a las empresas a obtener beneficios en cuestión de pagar. ¿Ok? Ok. Para ver esto, ya vamos a ver los... Ahí son, ¿no? Para ver esto tenemos que ver los elementos de la amortización. ¿Qué elementos hay en la amortización? Ya los vimos, pero vamos como un repaso. En la amortización de una deuda pendiente, este valor es denominado también como saldo insoluto. ¿Ok? Ya lo vimos. O principal, valor presente, capital o valor actual. Así es. Que devenga intereses, considerando pagos periódicos regulares que deben considerar otras tres dimensiones fundamentales. Ellas son las siguientes. El valor de los pagos periódicos, el valor de los pagos periódicos, o sea, la renta. Este valor incluye los intereses y la porción para amortizar la deuda. El número de cuotas o pagos que será necesario efectuar en los periodos. Ya lo vimos. La tasa de interés, que es la I latina, unitaria que devenga la deuda, expresada según la frecuencia de pagos o cuotas. Entonces, basando en la forma del valor actual, encontramos otra forma derivada despejando la tasa. ¿Ok? Así es. Para eso necesitamos ver la significancia de económica y financiera de la amortización, o sea, la diferencia entre amortización contable y financiera. Todo lo demás ya lo vimos, nada más es como un resumen de todo los tipos de amortizaciones que existen. Nosotros nos dedicamos a la primera, que fue la de que son pagos fijos para que se va amortizando, o sea, que primero pagamos bastantes intereses y después pagamos bastantes cuotas que se va a capital. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre amortización contable y financiera, ¿qué es? Óiganlo bien. En economía, voy a ponerlo aquí. Permítame. Ok. En economía, oigan, existen dos significados de la palabra amortización, según se use desde un punto de vista económico contable o desde un punto de vista financiero. Dicho de otra manera, una sirve para amortizar activos y otra para amortizar pasivos. ¿Ok? La amortización económica contable sirve para amortización así de simple, para amortizar activos. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí. Amortización contable. Amortización contable sirve para amortizar activos. ¿Ok? Y la amortización financiera
sirve para amortizar pasivos. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo explicarlo? Vamos a ver. La amortización contable o económica es que cuando una empresa compra un activo, lo utiliza durante una vida útil concreta, ¿no? Por ejemplo, un automóvil, una máquina que se utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tiene que distribuir el gasto en diferentes años, ¿no? Entonces son activos. Cuando estamos hablando de amortización contable o estamos hablando de amortización económica. Entonces podemos entender la amortización contable como la reserva de dinero que se va acumulando año tras año con el fin de recuperar la inversión inicial, antes de que deje de poder ser utilizado por llegar al final de su vida útil, como lo que hicimos en matemáticas aplicadas. Así de simple. Con dicha reserva, la empresa podrá hacer referente a la inversión que supondrá al deshacerse de la máquina actual y adquirir una nueva que la sustituya, una vez que la máquina actual deje de ser útil o de funcionar. ¿Entendieron cuál es la amortización contable? Lo que hicimos en matemáticas aplicadas. Vamos con la amortización financiera. Se refiere a la parte de la cuota a pagar por un préstamo que se corresponde con el principal. La cantidad de dinero solicitada al pagar una cuota por un préstamo, una parte es amortización, o sea, pago del principal, y otra es un gasto financiero, pago de intereses. O sea que está dado como cuota es igual a la principal más intereses. Así de simple. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que han solicitado un préstamo, ¿no? Por 10,000 pesos. Ese va a ser mi principal. Principal son 10,000 pesos. Porque es un préstamo. Y en el mes actual te toca pagar una cuota al banco de 1,000 pesos. ¿Ok? 1,000 pesos. De los cuales 800 corresponden. De los cuales 800 corresponden al pago del principal. O sea, la amortización del principal. Y 200 pago de interés. ¿Ok? Así de simple. Eso significa que el valor del principal que sigues debiendo al banco pasará de a ser, ¿cuánto? 9,200. Ahora sí, ¿entendieron bien? ¿Por qué? Porque dicen que la cuota es igual al principal, que son los 10,000, menos los 800 que se fue al principal. O sea que me sigue dando que la cuota son 9,200, ¿verdad? Así de simple. ¿Ok? O sea que, y los otros 200 del pago de la cuota serán un gasto financiero. O sea, en conclusión, habrás amortizado 800 pesos. Así de simple. ¿Ok? A ver, espero que me hayan entendido. No hay ningún problema. Ok. Vamos a ver, yo creo que ya lo tengan. Lo voy a borrar. Ay, se me fue. Vamos a ver dos ejemplos. Dos ejemplos. Sencillitos, ¿eh? Vamos a plantear dos ejemplos para ver la diferencia práctica entre amortización contable y financiera. Primero, vamos a hacer una amortización contable o económica que ya lo vimos. Fue muy sencillo. Entonces vamos a ver. Supongamos que tenemos una empresa que se dedica a hacer botellas, ¿no? Acaban de comprar una maquinaria para fabricarlas, cuya su vida útil son 5 años. 5 años. Vamos a ponerle aquí. 5 años. Ya lo vimos, pero vamos a hacerlo rápido. 5 años.
Y el valor es de 10,000 pesos, ¿no? Algo sencillito, 10,000 pesos. ¿Sí? Así de simple. Por tanto, si aplicamos la amortización contable lineal, que ya lo vimos, cada año la máquina este, tendrá 2,000 pesos menos del valor. ¿Ok? 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque su vida útil van a ser 5 años. Si lo dividimos en 10 entre 10,000 entre 5, van a ser 2,000 pesos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? 2,000 pesos cada año. O sea, aquí pongo primer año, segundo año, tercero, cuarto y quinto. O sea, realmente va a ser aquí 2,000, 2,000, 2,000 y 2,000, ¿no? O sea, lo dividí nada más entre 5, ¿no? Porque aquí yo planteé que son 5 años, ¿no? Lo hice cerrado. 2,000, 2,000, 2,000, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ok? Cada año. Según, ¿no? Según. ¿Ok? Entonces, después de 5 años ya deja de funcionar. O sea que va como que depreciándose. Como el que vimos en depreciación. O sea que ya va a tener un valor de 8,000 pesos en el primer año. En el segundo año va a valer menos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a amortizar 2,000 pesos. ¿Se dan cuenta que es como lo contrario? Va de la mano tanto la amortización como la depreciación. Porque esta es económica. Entonces la amortización económica estamos hablando de activos. ¿Ok? Entonces por cada año vamos a amortizar 2,000 pesos. Así de simple. Entonces dicen, ok, si me dura 5 años esta máquina, lo compro por 10,000 pesos, voy pagando 2,000 pesos. Así es muy, muy, muy sencillo. No me tiene intereses ni nada. ¿Ok? Para que lo entiendan más. Lo dividí en 5 partes y ya. ¿Ok? Vamos a ver la amortización financiera. Ahora supongamos que para ti cierta, una nave para fabricar, o sea, un lugar para fabricar. Pedimos un préstamo grande, ¿no? El valor del préstamo va a ser de 50,000 pesos. ¿Ok? Vamos a ponerlo de este lado. 50,000 pesos. Para velo financiero. 50,000 pesos. Entonces, la amortización financiera se hace referencia al pago de la deuda que vamos realizando. Ahora sí entienden. ¿Cuándo amortizamos la deuda? Por lo que estamos diciendo que es la que estamos pagando. La amortización hace referencia siempre al principal y no tiene en cuenta los intereses. Entonces, espero que hayan entendido la diferencia entre amortización financiera y amortización económica. Amortización económica son en activos, amortización financiera es lo que debemos en cuestión de dinero. Están de la mano, pero son cosas diferentes. ¿Entendieron? Espero que sí hayan entendido. Teniendo esto ya es una cosa muy muy sencilla, es el último tema de contabilidad que faltaba. Para que entiendan cómo es la amortización. En clase lo que vamos a ver ya vamos a clasificar las cosas. En contador es cuando se ven ya los ejercicios ya estructurados bien, 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 bien. Cómo se lleva una contabilidad en general. Tanto las cuentas de amortización, cómo se va amortizando respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque en un ejercicio, no sé, ya ven, acuérdense que vimos varios asientos contables, entonces nosotros metemos la amortización en una cuenta de partida doble, de que hay una amortización aquí, en el otra, en un mes, en un año, etcétera, va a haber otra amortización, entonces hay que llevar un control de todas las amortizaciones y de todas las depreciaciones que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque así podemos analizar y tomar decisiones si se compra una maquinaria nueva o no, dependiendo, ¿no? Si es de producción. O
cuando se compra la maquinaria o cosas que necesita de producción o para el beneficio de la empresa en cuestión de lo que tenemos, ¿no? Se toman decisiones, tanto buenas como malas, pero si hacemos este concepto básico en general, ahorita es en general, que ya lo saben hacer gracias a matemáticas aplicadas, espero que se hayan aprendido, se puede obtener esos valores como vaya pasando el tiempo. Entonces, ¿cómo decirles? O sea que como va pasando el tiempo, yo voy a tomar la decisión de que, vamos a hacerlo así un ejemplo vago de su casa. Ustedes tienen una pantalla que lo compraron hace 5 años y quieren comprar otra. A lo mejor por gusto, por sentimiento, o ya quieren cambiar la televisión porque es una de 32 pulgadas, ¿no? Quieren una de 60. Está bien, pero financieramente está mal. ¿Por qué? Porque esa televisión sigue funcionando y es una pérdida de dinero, es una fuga de dinero. Entonces tienen que analizar qué hacer con esa televisión vieja que ya no la van a pelar. Muchos pues se la dan a otro, etcétera, la siguen funcionando, pero muchos pues ya la desechan, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es venderla y obtener algo que yo gasté cuando la compré. Entonces hay que analizar de que, por ejemplo, van a comprar una televisión, tienen que, comúnmente su vida útil de una televisión son 10 años, ahorita, 10 años. Así ya está hecha, ¿eh? Así ya la hacen las empresas, que dure 10 años nada más máximo, ¿eh? En cambio, si se dan cuenta, las televisiones de antes o los aparatos de antes no tenían esa conciencia de ver hacia el futuro las empresas. Y si se dan cuenta, hay televisiones que duran toda la vida. Vean las televisiones de sus familiares, duran toda la vida. ¿Por qué? Porque no tenían esa conciencia del vender hacia el futuro. Entonces ahora ya se hace así para que se descompongan las cosas y dure máximo una televisión buena, 10 años, máximo, ¿eh? Entonces, ese es el negocio, ¿no? Entonces, ustedes tienen que planear a 10 años, si compran una televisión, y en 10 años pues, tienen que comprar otra, ¿no? Si la pueden comprar antes, en 8, en 7, en 6 años, esa televisión que todavía funciona se puede vender y obtener un beneficio. ¿Ok? Entonces, la amortización económica, estamos hablando del activo de la televisión, y la amortización financiera, estamos hablando de las deudas, préstamos, ¿no? Que vamos amortizando y pagando dependiendo como los sistemas que vimos anteriormente. ¿Ok? Espero que me hayan entendido. Y ahora sí, acabó la clase. Fue muy rápido, de volada. Fue 35 minutos. Entonces, así de simple. Espero que les vaya bien en su examen. Les pido mucho, ¿por qué? Porque ya pasó mucho, ¿no? Hay que desempolvarse y ni siquiera les avisé, pero en todos modos van a estar al punto. ¿Ok? Entonces, se acabó la clase. Fin. Nos vemos. Bye. Bye.